Bueno, entonces 20, 25, vamos haciéndolas. $21.5. Entonces la densidad sería 1.198 metros cúbicos sobre kilogramo. Para el CP tendríamos, pues 1007, ¿no? 1007, entonces 1007 Joule kilogramo Kelvin. Tendríamos también conductividad. La conductividad está acá. Entonces, 0.02514 y 0.02551. Y tendríamos entonces un valor de 0.02525. 25.25.1. La viscosidad será 1.825 y 1.849. Uno punto ocho veinticinco. 1.8322 por 10 a la menos 5. Y el número de Pram, por último, será 0.7309 y será 0.73051. Y ya con esto de acá vamos a calcular el X crítico, que era el segundo paso. Para el X crítico vamos a utilizar la siguiente ecuación. 5 por 10 a la 5 multiplicado por la viscosidad dividido en la densidad por la velocidad promedio. Entonces, para nuestro caso, el X crítico será 5 por 10 a la 5. Robin, Señor. el K tiene que ser 0,02525. Gracias. 0,025. Pues, o sea, estoy confiando en sus cálculos. Eso no te Hágalos, reviso. porfa. Jeje. Ay, ya va. 0,02525. Pero sí debe ser eso. $25.25. Listo. Entonces la viscosidad es 1.8322 por 10 a la menos 5 y eso nos daría, y sobre, perdón, la densidad 1.198 por la velocidad promedio, que si recordamos era 105 kilómetros por hora, pero toca pasarla a metros por segundo, entonces la velocidad promedio será 105 kilómetros por hora. Entonces, 1 hora, 3.600 segundos y 1.000 metros, kilómetro. Entonces, la velocidad promedio será 29.17.
Entonces de aquí obtenemos que el X crítico nos da 5 por 10 a la 5 por 1.8322 por 10 a la menos 5 dividido en 1.198 por 29.17. Y entonces el X crítico nos da 0.262 metros. Entonces, ahora lo importante, ¿cómo se está propagando, por decirlo así, la convección? Nosotros tenemos que este es el techo del automóvil. Y estamos diciendo que el auto se mueve hacia la izquierda, viéndolo desde la pantalla, pero que es lo mismo como si el aire se estuviera moviendo hacia la derecha. Entonces, el aire es completamente paralelo a la longitud de 10 metros. Entonces, esto es lo que llamaremos L y de aquí sacaremos el criterio. Entonces, revisemos. Nosotros decimos, si 10 metros es el 100% es 1, entonces 0.262, ¿cuánto es? Entonces, en nuestro caso, será entonces No, Robin, la regla de 3 no debía ser era X a sí, 0.262. sí, señor, gracias. No, espera. 10 metros es 1. 0.262 metros, ¿cuánto es? Así estaba bien. Entonces esto representa 0.0262. Y esto es menor que 0.05. ¿Me hago entender o no? Si no, miremoslo de otra forma, más sencillo. Espere. No lo miremos así. Entonces, ¿cuánto es 0.95 por L? Entonces, 0.95 por 10 es 9.5 metros. ¿Y cuánto es 0.05 L? Pues 0.05 por 10 sería entonces 0.5 metros. Entonces, el X crítico es menor que este criterio. Y cuando es menor que ese criterio, ¿qué era lo que decíamos? Cuando es menor que el criterio acá, todo el flujo es turbulento. Entonces nosotros estamos aquí en flujo turbulento. Flujo turbulento. Entonces ya cuando definimos el flujo turbulento, lo que sigue es calcular los números adimensionales. El primer número dimensional es el Reynolds longitudinal, que será la densidad que calculamos, 1.198, por la velocidad, que es 29,17, por la longitud, que es 10, dividido en la viscosidad, que es 1.8322 por 10 a la menos 5. Entonces el Reynolds longitudinal vendrá siendo 1.198 por 29.17 por 10 sobre 1.8322 por 10 a la menos 5. Entonces me da 19.07306 por 10 a la 6. Y el número de Nusselt, entonces tendremos que ir a buscarlo a las tablas. Entonces en las tablas, aquí en convección externa forzada, en el libro podemos encontrar esa relación. Como les decía, deben existir 3 relaciones. Aquí están, justo en esta página están las 3 relaciones. Laminar, turbulento para flujo y para flujo mixto está de acá. Entonces para turbulento será 0,037, Reynolds a la 0,8, para Nala 1/3. Entonces
0,037 Reynolds a la 0,8 por Pran a la 1/3. Entonces, el número de Nusselt será 0,037 por el número de Reynolds, que es 19,07306 por 10 a la 6 a la 0,8 por el número de Pran, y el número de Pran es 0,73051 elevado a la 1/3. Entonces, en esto, el número de Nusselt es 0,037 por 19,07306 por 10 a la 6, todo a la 0,8, por 0,73051 a la 1/3. Entonces eso me da 22.237.2. Y ya para terminar, H es Nusselt por conductividad sobre longitud. Robin, Señor. esto es que en clase hay que el profe decía algo de que particular, general, algo así. Ah, No, ya explico eso. Sí, ya explico eso. Gracias por decirlo. Termino esta explicación y les explico qué fue lo que calculamos y cuál es la diferencia entre un Nusselt local y un Nusselt promedio. Entonces, para acá tendríamos H es igual a 22.237.2 por la conductividad. ¿La conductividad cuánto es? 0,02525. 0,02525 y todo eso dividido en 10. Entonces, 22.237.2 por 0,02525 sobre 10. Entonces, eso nos arroja que el H exterior es igual a 56,149 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Ahora, por último, pues vamos a la ecuación que teníamos anterior y con la calculadora simplemente reemplazamos. El primer H que nos condujo acá fue un H que vale 56.15. 56,15 fue el primero que nos arrojó, ¿no? Entonces agregamos eso al H exterior ahí, entonces 13.125 igual a 18.2 por la temperatura externa más 10 menos 35 por 56.15 por 32 menos X. Resolvemos la calculadora y nos dice aquí que la temperatura exterior es de 38.23 grados Celsius. Entonces, esta es la nueva temperatura de acá y volvemos entonces a hacer todo. Entonces, por eso el proceso es tan largo, porque ahora toca 32 más 38.23 dividido en 2. Entonces, aquí todo esto de acá se borra, ¿no? Entonces, vuelve a ingresar el proceso iterativo. Ahora, la temperatura externa será 38.23 y eso conducirá entonces a una temperatura de película que será 32 más 38.23 sobre 2, que nos dará 32.115 y vuelve y repita todos los pasos. Vuelve, interpole, vuelve, calcula el X crítico, vuelve, calcula el tipo de flujo, con el flujo calcula el Nusselt, con el Nusselt calcula el H y repita el proceso. Entonces, hasta aquí, pues explico un proceso. Ustedes podrían... Robin, Señor. es que hallando la primera temperatura externa me dio fue 31, 32. Ya reviso yo entonces. A ver qué pasó. A ver, es 13.125 igual a 18.2
por X más 10 menos 35 por Usted 56.15. tiene razón. ¿Cómo? Usted tiene razón entonces. Yo dije fue 13,25. Ah, ok, ya. Listo, entonces ahí ya tendríamos esa temperatura, ¿no? Listo. Claro, entonces el proceso es tan largo que sería bueno tener algún programa en Excel o algún programa en IES, en MATLAB, que a uno lo ayude realmente con el cálculo de las propiedades, que le diga a usted qué tipo de flujo es y que usted simplemente meta el dato de la temperatura inicial con la que usted supone, le calcula el H, usted va y recalcula la temperatura y al sistema software o página, lo que sea que usted tiene, vuelve a meterle la temperatura y él ya pues le recalcula y yo creo que con 2 iteraciones ya es suficiente. Pero entonces, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos. La primera posibilidad es volver a hacer el cálculo para el que no sea amigo ni de los procesos con MATLAB, ni de IES, ni Excel, ni nada. Nada, no pasa nada. Simplemente vaya practicando y tiene que volver a hacer el proceso de interpolar, encontrar las propiedades, encontrar el flujo, luego encontrar el flujo, encontrar el Nusselt, el H, reemplace y volverlo a hacer. Y tiene dos posibilidades, entonces vamos a ver realmente tres posibilidades. Dos posibilidades que tiene el ES y una posibilidad adicional que tiene MATLAB. Pero espérenme un momento, 2 minutos ya vengo. Espérenme un momentico. Listo, ok, ok. Bueno, entonces las posibilidades que tiene IES. La posibilidad más larga que tiene IES es la siguiente. Y entonces tomemos y escribamos todo. Entonces, lo primero es, listo, vamos a tener una temperatura infinito, ¿no? Entonces esa temperatura infinito la ingresamos y esa no, pues no va a cambiar. Nuestro caso es 32. Lo que sí vamos a estar cambiando cada rato es la temperatura externa, que es la que necesitamos pues iterar. Para el primer caso habíamos dicho que era 11. Y entonces definir la temperatura de película como la temperatura infinito más la temperatura exterior dividido en 2. Y definir entonces todas las propiedades. Densidad. Entonces escribimos density del aire. Como es densidad, necesitamos escribir también la presión, 101.3. Las otras propiedades no dependen de la presión. Entonces, presión y temperatura igual a la temperatura de película. Listo. Luego haríamos entonces el CP. Para el CP hay que escribir antes de la función 1000 multiplicado por CP. Esto para que nos den las unidades de Joule, si no nos dan kilojoule del aire. Aquí vuelvo y repito, solo necesitamos la temperatura de película. Seguiría la conductividad, entonces conductivity del aire, viscosidad y número de Prandtl. Si no se saben los nombres, opciones, información de funciones, termodinámica, y aquí vienen
toman el aire. Bueno, no está aire, pero bueno, simplemente el nombre lo ponen aire. Y aquí está, conductividad, CP, densidad, si no se acuerdan de los nombres. Roy, ahí para que salga aire tenía que ponerlo en gases ideales. Ok, yo siempre escribo, por eso no sabía dónde aparecía. Gracias. Y pues si ustedes dan resolver, aquí dice es orant y es prant. Ya. Ustedes resuelven y están los valores acá y pues ustedes si quieren simplemente utilizan este y es para calcular las propiedades y que les pues rápidamente puedan hacer eso. Si quieren también lo pueden utilizar de una vez para calcular pues Reynolds. Bueno, X crítico inicialmente. X crítico que es igual a 5 por 10 a la 5 por viscosidad dividido en velocidad por densidad. Entonces aquí tendríamos también que decir que la velocidad es 105. Y aquí con este código pueden pasar de kilómetros por hora a metros por segundo de una vez. Y listo. Con eso calculan de una vez el X crítico. Da 0.262. De ahí pues toman de una vez su criterio y pues tendrán escrito acá pues Reynolds es igual a densidad por velocidad por longitud dividido en viscosidad. La longitud son 10 metros. Y si quieren de una vez calculan Nusselt. Entonces Nusselt es igual a 0.037 creo que era por Reynolds a la 0.8 por Pran a la 1/3. Y de paso, Nusselt igual a H, H por L sobre K. Entonces aquí tendremos el H, 5601. Vamos a ver si es muy parecido al que teníamos. 56.1, eso no pasa nada, esos decimales no pasa nada. 56.1, listo. Entonces ustedes con eso van a su calculadora, van y calculan de nuevo. Entonces aquí, para nuestro caso, la nueva temperatura exterior era entonces 38.23, ¿no? Entonces, aquí cambiamos por 38.23. Cuando terminemos de hacer todo, 38.23, resolvemos, nos da un nuevo H de 54.67. Entonces, con ese 54.67 vuelven acá. Entonces, recuerden el número 54.67. Entonces, 13.121 igual a 18.2 por la temperatura exterior, o sea, X más 10. Esto que estoy hablando lo estoy escribiendo en una calculadora. Menos 35 por el H exterior. ¿Cuánto es que era? ¿54 qué? 67. Por 32 menos X. Resolvemos y la nueva temperatura es 38.3. Y la que habíamos escrito era 38.23. Si quieren ser más claros, pues simplemente, perdón, da 38.4. Si quieren volver a hacer la iteración, la vuelven a hacer 38.4. Ahora me da 56.66. Aprovecho que tengo aquí la calculadora con la misma ecuación. Resuelvo y me vuelve a dar 38.4. ¿Cómo? 54,66. Listo, entonces 38.4 sería entonces la respuesta. ¿Cuánto es la temperatura exterior? 38.4. Esa sería la respuesta después de 3 iteraciones. Pero vuelvo y repito, las iteraciones no, o sea, hagan las iteraciones, porque aquí el programa puede hacer las iteraciones de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí resolvemos, le damos control G para guardar la información y pues obviamente todo este proceso que estamos haciendo es suponer esta temperatura a partir de la iteración. Pero ustedes con el IES solamente como proceso de encontrar la respuesta exacta y para comprobar, pues pueden escribir la ecuación que teníamos allá. 13.125 igual a 18.4 creo que es. 18.2. 18.2 por la temperatura, la van a escribir tal cual como está, externa, más 10, más
menos 35. Entonces, menos 35 por H, que es lo que resulta abajo, por 32 menos la temperatura externa. Y haciéndolo así, pues obtendrían la respuesta exacta. ¿Y por qué le hace el proceso iterativo de una vez? Pues es la misma que nosotros obtuvimos, 38.4. ¿Sí se entendió la última parte? Esa última parte es sin hacer iteración. La iteración la hace directamente el programa. Yo podría montarla de una vez así y listo, pero pues no sé hasta qué punto los profesores les acepten a ustedes. Entonces lo que yo les aconsejo es no montar esta ecuación acá, o si no la montan en un IES por aparte, le dan clic derecho al IES acá, le dan aquí donde dice IES, se abre una pantalla por aparte, y lo que hacen es para que se vea el proceso iterativo en la hoja, para que no sea como simplemente yo lo calculé con IES y ya. Ustedes escriben las dos ecuaciones así, una en cada lado, control V, y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a estar entonces en el proceso iterativo. Volvamos a hacerlo. Nos dio 11, ¿no? Entonces, el primero era 11, resolvimos. Ustedes cogen este H que les da acá, le dan control C, se van al otro IES, le dan control V, resuelven, le da temperatura exterior, le dan control C, vuelven a este IES, quitan esto de acá, le dan control V, resuelven, cogen este H, que le resulta acá, H, control C, van al otro lado, quitan este, lo pegan, control V, resuelven, toman esta temperatura, control C, van al otro, resuelven y les va a dar 38.4, que es exactamente, pero este H, esta ya es la última iteración, entonces control C, van al otro, control V, resuelven y 38.4 es lo mismo que había dado anteriormente. Entonces, si continúan y continúan, va a dar 38.4, 38.4. Entonces ya llegaron al punto donde la iteración termina y esa es la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una preguntita, Roy. Sí, claro. Eh, digamos que cuando uno haya el X crítico para la primera iteración, le da, digamos que es totalmente turbulento, Sí. pero no sé, suponiendo que con el nuevo valor, digamos, en la segunda iteración, ahora el X crítico me da Le que es toca mil. cambiar el nozzle, sí señor. mm, ¿Vale? Entonces, por ese lado no serviría que y es de una vez le calcule uno todo. Pues por este lado, ¿qué pasa? Que en este caso podríamos asegurar que siempre era turbulento. Es más, hagamos ese proceso y verá que siempre aseguramos que es turbulento. Tengamos aquí escrito en la pantalla como proceso de memoria, tengamos escrito que los valores límite, o sea, los valores 0.05L es igual a 0.5 y el 0.95L es 9.5 metros. Siempre que el X crítico nos dé entre estos dos valores, en este caso nos está dando 0.2, podemos seguir utilizando, perdón, aquí lo que está dando es, el X crítico es mayor que esto, ¿no? Entonces, podemos seguir utilizando los procesos del NUSEL como turbulento. Entonces, gracias por preguntar eso, Rogeles, para dejar claro a todos eso y hacer esa revisión. Entonces, tengamos en cuenta esto de acá. Si el X crítico nos llega a dar 0.6, entonces nos tenemos que pasar al NUSEL como si fuera mixto. Y si nos da por encima de 9.5, pues igual. Pero entonces, pues eso casi, pues en algunos casos puede pasar, pero es importante tenerlo en cuenta y revisarlo como preguntó Rugeles. Entonces, pues vamos a empezar la iteración. ¿Cómo es que se quita? Ya. Entonces, nosotros habíamos iniciado en 11. Entonces, lo que les aconsejo hacer es 11, resuelven, escriben todas las ecuaciones, usted a mano va y dice, mire, yo calculo esto, calculo esto, me da este núcleo y este núcleo me da este H, y bueno, me dio este H. Con este H, ustedes escriben en su hoja, voy y resuelvo la ecuación que tenía inicialmente, la resuelven y le da esta temperatura. Entonces, ustedes dicen, con esa nueva temperatura, vuelvo a la ecuación donde estoy iterando,
reemplazo ese valor, vuelvo y calculo la temperatura de película, y aquí es donde revisamos el X crítico. Ah, mire, sigue siendo menor que 0,5, entonces podemos seguir usando esta ecuación del Nusselt. Entonces resolvemos, aquí nos da el 30 y el H nos da esto, vuelven y dicen vamos a la otra ecuación, no sé qué, resuelven 38.4 con este nuevo valor, voy al siguiente, lo reemplazo, resuelvo, garantizo el X crítico sigue siendo menor que 0,5, puedo seguir utilizando la misma ecuación, resuelvo, copio el H, voy a la otra ecuación, pego el H, resuelvo, me da lo mismo y ya se acabó el proceso iterativo. ¿Qué pasa? Como dice Rogeles, hay un proceso ahí un poco malo y es que va a haber un punto en donde pueda que el X crítico supere el valor límite y me toque cambiar el Nusselt y entonces estar pendiente de eso y bueno. Entonces, digamos que si calificamos el proceso, este sería el segundo proceso, el primero es todo a mano, el segundo sería esto. El tercer proceso que viene le ahorra a usted el tiempo de escribir los códigos, básicamente. Y ya lo voy a mostrar. Entonces, voy a guardarles este código para ustedes para que sepan cómo se saca esto. Se los voy a copiar así tal cual. Es que a veces no funciona en los IEs de otros. Entonces se los copio así. ¿Esto qué es? No, esto no, música no, música no. A ver. Acá les copio esto. Está algo lento el internet. Bueno, ahorita les copio eso porque no funcionó el WhatsApp. Lo voy a guardar por acá en un blog de notas para tenerlo ahí mientras tanto. Listo, entonces borremos esto. Voy a borrar este código de acá. Y entonces el otro código que se va a utilizar es el siguiente. Damos opciones. Voy a agrandar, espera un momento para que vean ahorita más grande. La otra opción es opciones, no mentiras. Sí, opciones, información de funciones, pero ahora nos vamos a la información de funciones de transferencia de calor y directamente a la transferencia de calor por convección. Luego bajamos acá y nos vamos a externa dimensional. Este menú nos permite cambiar y aquí vemos lo que tenemos. Temperatura, presión, velocidad, una longitud, una temperatura superficial. Le damos paste y aquí nos arroja esto. ¿Qué pasa con esta ecuación? Que dice que hay un número ahí que utiliza el punto y coma, no sé qué, entonces hay un problema. Y es que esto está separado por comas, pero debe estar separado por punto y coma. Entonces le damos control R, ponemos la que queremos reemplazar, que es coma, por la cual vamos a reemplazar, que es punto y coma, le damos reemplazar todo. Y ya está reemplazado. Entonces cuando le damos F10, ahora nos sucede algo, no sé qué es. No sé qué es este error, pero aquí ya debería pasar. Ah, mire, creo que no me tomó estas, mira, aquí no me tomó esta coma ni esta de acá. Entonces, creo que ahora sí. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces, esta es la función que tenemos. Estas son las entradas, estas son las salidas. Para nuestro caso, nuestra salida no nos interesa, por ejemplo, la salida tau. No nos interesa, digamos, el CF. Lo podemos borrar si queremos. Y lo que sí nos necesita, H, Nusselt y Reynolds, que es lo que necesitamos. Entonces, de acá simplemente, la primera variable nos dicen que el fluid y el signo pesos. Entonces van a escribir entre comillas sensible, comillas sencilla, el nombre del fluido que es aire.
la temperatura infinito, que es 32, la temperatura superficial, que para nosotros se llama temperatura externa, entonces si quiere le podemos cambiar el nombre para no estar cambiando ahorita las variables. Temperatura externa, igual la primera que vamos a tomar es 11, y la presión 101.325, bueno, 101.3, que es la presión estándar, y el U infinito, que es 70 por la función convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Resolvemos y nos pasa algo. U infinito, presión, temperatura externa. Puede ser fluid. ¿Qué es lo que dice? Que falta una variable. Ah, la longitud. La longitud igual a 10 metros. Robin, la velocidad no era 70, era otro valor. Ah, era 105. Gracias. No sé por qué estoy pensando en 70. 105 y la longitud es 10. Ahora sí. De acá entonces resolvemos y nos da un primer H. Pero mire ese H que nos da. Nos da muy diferente. ¿Qué hicimos mal? U infinito, kilómetros por hora. Qué raro, ¿no? El H nos da increíblemente pequeño. ¿No será que en las unidades del IES como las tiene? No, ahí debería estar bien. Es muy raro porque siempre funciona con esto. El Nussel, a ver cuánto nos da el Nussel. El Nussel nos da 54. Ya entendí. Qué pendejo. No borren las estas. No borren ¿qué? No borren las otras cantidades. Ya les voy a mostrar. El Nussel quedó en la posición del H y por eso está dando 54. O sea, volvamos a sacar la función. Volvamos a sacar la función. Opciones, información de funciones. Pegamos. Le damos acá control R. Reemplazamos, 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 reemplazamos. Y ya. Done. Resolvemos. Pero, ¿qué pasó acá? Ahora me falta otra. Ah, claro, porque temperatura externa es que es el nombre que debe tener. Resolvemos y ahora sí. Mire, el H sí da lo que es. Es por la ubicación que tenían las estas. Estas cantidades no las necesitamos, pero no las vayan a ahorrar porque entonces vamos a cometer un error. Entonces aquí ya nos da el H. Pero entonces, ¿cuál es el problema de este? La desventaja es que aquí no hay que pensar en el X crítico, pero entonces cuando ustedes estén haciendo el proceso escrito, ustedes sí ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, aquí pongan el X crítico, entonces lo pueden calcular por aparte. El X crítico igual a 5 por 10 a la 5 por, pero bueno, aquí no se puede, ¿no? O sea, el único problema acá es que no se puede calcular X crítico porque tendríamos que volver a escribir el código anterior porque necesitamos la viscosidad, necesitamos la densidad y pues en este ejercicio no tenemos esto. Entonces, este es digamos que lo feo de este modelo es que no nos da el X crítico, entonces nosotros no podemos empezar a dar valores así como así ¿para qué? No valores, sino el proceso para escribir la solución del parcial, pues no va a corresponder. Aquí nos da otra temperatura, control C, hacemos el proceso nuevamente igual, ponemos la temperatura exterior, control V, resolvemos, nos da otro H. Aquí incluso pueden variar un poco más los valores con respecto al modelo que nos dan los profesores, porque es que este modelo es un modelo pues más fiable. 38.65 y acá resolvemos el H, control C, volvemos acá
control V. Y acá la temperatura nos varía un poquito, 38.65, pero pues básicamente es lo mismo. Entonces, esta es la segunda forma de hacerlo, pero continuamos en el otro reunión porque ya queda menos de un minuto.